Trabajemos en este momento el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuándo vamos a emplear el teorema de Pitágoras? Lo podemos emplear o lo podemos utilizar cuando necesitemos averiguar la medida de uno de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿cierto? O de la hipotenusa. Cuando desconozco una de esas tres longitudes o de una de esas tres medidas, ahí puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, acá tengo algunos ejemplos que vamos a trabajar para practicar un poco la utilización de este teorema. Entonces, miremos el primer ejercicio. Dice, calcula el valor de x en cada triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Entonces, me voy como referente a buscar el ángulo recto. Acá tengo el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Cuando tenga el ángulo de 90 grados, justo al frente, pues voy a tener la hipotenusa. Entonces, fíjense que aquí está x. Es decir, que lo que yo voy a tener que averiguar en este ejercicio es la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Si miro los dos lados que me ayudan a formar el ángulo rectángulo, son los catetos. Y de ellos yo ya conozco la medida. Uno tiene 5 metros y el otro tiene 12 metros. Lo primero que voy a hacer en todas las situaciones es plantear el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a empezar a darle nombre a ese teorema. Fíjense que aquí está x, por lo tanto, nuestro vértice x será este, nuestra x mayúscula. Pero como dijimos que lo íbamos a hacer siempre en orden alfabético, entonces por acá estará y y por acá estará z. ¿Listo? De igual manera habíamos trabajado ya en los videos anteriores que para cada vértice le corresponde un lado. Entonces fíjense que aquí está el vértice x y justo al frente está el lado x. Esta es una x minúscula. Si aquí está y, quiere decir que este es el valor de y. Si aquí está z, quiere decir que este es mi lado z. Y lo que voy a hacer es plantear primero el teorema. Es la forma más práctica y la que me va a poder, la que me permite visualizar qué información tengo y qué información desconozco. Entonces, dijimos que el teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a empezar mirando quién es la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es x. Entonces la voy a anotar por acá. X al cuadrado. Va a ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces los voy a colocar en orden alfabético. Primero y luego z. Y al cuadrado más z al cuadrado. Fíjense que estas letras pueden ir variando. O sea, unas pueden, acá tengo en la definición general, tengo A, B y C. Pero fíjense que aquí tengo X, Y Z. Lo importante es tener presente cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa en cada uno de los triángulos. Cuando ya haya planteado el teorema, lo que voy a hacer es reemplazar la información que tengo. Entonces voy a empezar a mirar. ¿Conozco el valor de X? No. Por ende, la voy a dejar igual. ¿Conozco el valor de Y? Sí, me dice que Y vale 12 metros. Más el valor de Z, que es 5 metros. Y todo esto elevado cada uno al cuadrado. ¿Listo? Continuemos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es elevar al cuadrado 12 por 12. Sé que eso me da 144, pero lo voy a hacer para el número y lo debo hacer para las unidades de medida. O sea, acá habría un 1, entonces 1 por 2, 2. Más 5 por 5, 25 m a la 2, ¿cierto? Ahora voy a efectuar esa suma. Entonces, 144 más 25. Entonces, ¿cuánto me da eso? 169. Ustedes pueden verificar allá la suma. Metros cuadrados.
Y ahora lo que voy a hacer es despejar. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Es decir, si aquí saco raíz cuadrada, se anularía el 2 con el índice de la raíz y me va a quedar solo x. Y aquí me quedaría la raíz. Raíz cuadrada de 169 metros cuadrados. Cuando vaya a sacar la raíz, tengo que tener presente que debo sacarle raíz a la cantidad numérica, pero también a la parte, a las unidades de medida. Entonces, como es 2 y el índice de la raíz cuadrada es 2, con este se van a anular y van a salir solo los metros. Y la raíz cuadrada de 169 pues será 13m. Es decir, que el valor de x es 13m. Entonces lo voy a señalar por acá. Ya encontré el valor que me estaban pidiendo. Voy a hacer el mismo procedimiento, un procedimiento similar, aplicando el teorema para mi segundo ejemplo, que es este triángulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar la hipotenusa. Fíjense que en este caso, x está acá. Y este es un cateto. ¿Por qué sé que es un cateto? Porque me ayuda a formar el ángulo recto, ¿sí? Entonces, ya sé que es un cateto. Quiere decir que mi x correspondiente al vértice va a estar por acá. Este podrá ser y, este podrá ser z. Entonces lo que voy a hacer es plantear el teorema. Voy a mirar quién sería la hipotenusa. Fíjense que el que está frente a y es este. Entonces este sería mi y minúscula. Este por acá será z y este pues es x. Entonces voy a mirar, planteemos el teorema. Hipotenusa al cuadrado, o sea, y. Sé que es la hipotenusa porque queda frente al ángulo recto. Igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, este es un cateto y este es el otro. Los voy a colocar en orden alfabético. Fíjense que este es x y este es z. Entonces voy a colocar x al cuadrado más z al cuadrado. ¿Listo? Y empezaré reemplazando lo que conozco. Entonces me empiezo a preguntar, ¿conozco y? ¿Tengo el valor de y? Fíjense que sí lo tengo, 56. Entonces me va a quedar 56 metros elevados al cuadrado. ¿Conozco x? No, ese es el valor que me pide. Entonces lo voy a dejar igual. Más z, que es 25 metros elevado al cuadrado. Y voy a empezar o a resolver los cuadrados o a despejar. En este caso voy a despejar primero la variable que no conozco, es decir, me quedaría 56 metros al cuadrado. Esto que está sumando lo voy a pasar al otro lado del igual, a restar 25 metros al cuadrado. ¿Igual a quién? A x al cuadrado. Y voy a resolver estos cuadrados, estas potencias. Entonces, 56 al cuadrado, eso me da 3136 metros cuadrados, menos 25 al cuadrado, que es 625 metros cuadrados, porque recuerden que lo aplico para las unidades de medida, igual a x al cuadrado. Ahora, voy a resolver esta operación. Tengo una resta, entonces 3136 menos 625 me da 2511 metros cuadrados. Ambas son semejantes porque tienen la misma unidad de medida. Igual a x. De una vez voy a pasar este cuadrado como raíz. Entonces, al calcular la raíz de 2511, eso me va a dar 50,1. Solo voy a dejar hasta las décimas. Este con este se cancelan y me quedan metros igual a x. Es decir, que ese sería el valor que me están pidiendo. Tengan en cuenta que si usted le están pidiendo el valor de la hipotenusa,
ese resultado que obtenga debe ser mayor que la medida de los catetos. Es decir, si aquí es 12, aquí es 5, fíjense que yo obtuve 13, es más de mayor longitud. Si me piden un cateto, este cateto debe ser de menor medida que la hipotenusa. Fíjense que aquí es 56 y lo que me dio fue 50. Entonces, es como un tip para que lo tengan presente y no se dejen confundir. Aquí tengo un tercer ejercicio, pero en este me dicen, calcula el perímetro y el área de cada polígono. Entonces, pues ustedes saben que para calcular el área de un triángulo, pues este es base por altura sobre 2. Y si me piden hallar el perímetro, pues como es un triángulo, va a ser el lado más lado más lado. Listo. Ahí. Vamos a observar nuestro triángulo. Entonces, fíjense que no tengo todas las medidas. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, el perímetro, tengo la medida de este lado, tengo la medida de este, pero desconozco este. O sea que debo calcular primero esa medida para poder hallar el perímetro. Ahora miremos qué sucede con el área. Base. Este lado podría ser la base y este podría ser la altura. Pero nuevamente desconozco este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Usar mi teorema de Pitágoras para encontrar pues, la medida que me hace falta. En este caso, si este es X, este será mi X mayor, este será Y y este será Z. ¿Sí? Entonces, miremos cómo llamamos a cada uno de los lados. Entonces, este ya dijimos que es X. Este es mi vértice Y. Por ende, el lado que está al frente, que es 9 centímetros, ese va a ser Y, el lado Y. Este que está acá será el lado Z. Y entonces voy a plantear mi teorema. Voy a mirar primero dónde está mi ángulo recto. Y justo el que esté al frente es la hipotenusa. ¿Cómo se llama esa hipotenusa? Z. Entonces, Z al cuadrado va a ser igual a los cuadrados de los catetos. Entonces, perdón, esto se está moviendo un poco. Los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿quiénes son los catetos? X e Y. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y voy a hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores. Voy a empezar a reemplazar a mirar que conozco. Entonces, ¿conozco Z? Sí, me dice que Z es 15 centímetros. Y lo voy a elevar al cuadrado. X, no la conozco, la voy a dejar igual y elevada al cuadrado. Y Y, más Y, que es 9 centímetros, todo elevado al cuadrado. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, 15 centímetros al cuadrado, pues me va a dar 225, creo que ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, centímetros al cuadrado. Igual, miren que aquí está el igual. X no lo conozco, lo dejo igual y voy a desarrollar de una vez este cuadrado. Es decir, 9 por 9, 81 y centímetros al cuadrado. Voy a despejar X. Entonces me queda 225 centímetros al cuadrado y voy a pasar esto a restar. Menos 81 centímetros al cuadrado. Igual a ¿quién? A X al cuadrado. Este 2 yo lo puedo pasar de una vez como raíz acá si quiero. Pero pues para no confundirnos, primero vamos resolviendo las operaciones y al final sacamos la raíz cuadrada. Cualquiera de las formas que utilicemos son válidas. Entonces, vamos a efectuar esta resta. 225 menos 81 me va a dar 144 centímetros cuadrados. Igual a X. Y voy a pasar este 2 de una vez acá como raíz. Y esto me va a dar
que la raíz cuadrada de 144 es 12 centímetros igual a x. Y ya tengo el valor de x, entonces lo voy a señalar por acá para tenerlo presente. Pero ahí no ha terminado mi ejercicio porque dice calcula el perímetro y el área. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular el perímetro. Entonces me voy a ir por acá y voy a hallar el perímetro. Entonces el perímetro es la suma de la longitud de los lados. Entonces miremos, x, ¿quién es x? 12 centímetros. 12 centímetros. Más lo que valga y, que es 9 centímetros. Más lo que vale z, que son 15 centímetros. Y efectuamos esa suma. Entonces tenemos que 12 más 9 más 15, eso me va a dar 36. Y ese sería el perímetro. Lo vamos a señalar por acá. Ya tenemos la respuesta a una de las preguntas. Ahora, esta fue mi primera pregunta. Ahora vamos con la segunda, que es calcular el área. Entonces decimos que el área es, pues, base por altura sobre 2. Entonces miremos, la base, que es x, que sería 12 centímetros, por la altura, que en este caso es 9 centímetros, sobre 2. Entonces, el área va a ser, acá puedo hacer dos cosas, o simplifico o multiplico y luego divido. Entonces vamos a hacerlo simplificando. Mitad de 2, 1, y mitad de 12, 6. Entonces me quedaría 6 por 9, que eso es 54. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y aquí tengo ya mis 3 ejemplos resueltos de aplicación de teorema de Pitágoras.